la importancia de la educación sexual para, pues básicamente, pues para todos, vaya, pero para nuestros jóvenes sobre todo. Sí. Y surgió este tema porque ahorita están, pues hay gestiones de ciertos grupos Ujú, ante, por ejemplo, legisladores para que para que implementen el PIN parental que ujú. distinguiría, pues, digamos, el hecho de que tomen o no educación sexual. Y más allá, digamos, del tema político, usted como Ujú. profesional de la salud, pues cómo ve esta parte, porque pues muchas veces nos han dicho que independientemente de las creencias y demás, pues es importante que todos tengamos acceso a la educación sexual, ¿no? Así es. Sí, pues fíjate que hay un tema ahí muy interesante que justamente hablando de educación sexual y tomando educación como lo que es educar, informar, hacer que mediante datos, números, eh, la gente adquiera ciertas competencias para tomar decisiones adecuadas y apropiadas en alguna situación de la vida, ¿no? Uh-huh. En México y en toda Latinoamérica realmente nosotros tenemos en Latinoamérica, ya no digamos nada más México, Uh-huh. un problema enorme con la educación sexual. Uh-huh. En México y en Latinoamérica es un tabú. Fíjate que en Latinoamérica tenemos 27 millones de adolescentes. En toda Latinoamérica somos la región en el mundo con mayor número de adolescentes y de estos 27 millones, 9 millones necesitan algún método anticonceptivo. Uh-huh. Y de estos 9 millones, solamente 3.4 millones, perdóname, 5.6 millones utilizan algún método moderno de anticoncepción. ¿Y qué es un método moderno de anticoncepción? Pues son condones, píldoras inyectables. Uh-huh. Nosotros hablamos de métodos tradicionales como el ritmo, el coito interruptus, y solamente 5.6 de las 9 millones que necesitan anticonceptivos son los que están utilizando. Sin embargo, en América Latina tenemos 5.3 millones de embarazos, ¿no? De las 9 millones que necesitan anticoncepción, casi la mitad se embarazan. Uh-huh. Y eso que utilizan algún método anticonceptivo, esto es en Latinoamérica. Y en México, en nuestro país, desde los años 80, que es desde que tenemos nosotros alguna numeralia en relación al número de embarazos o nacimientos en mujeres adolescentes, yo te diré que el número de nacimientos en adolescentes anda entre 280,000 y 300,000 nacimientos por año. Entonces, ¿qué pasa con la educación? Pues la verdad nunca se ha dado educación sexual ni reproductiva en nuestros países. Hay un dato bien interesante, un dato que recogí por ahí de algún texto donde dice que la educación, fíjate, por ejemplo, en Europa, Uh-huh. esta publicación es del 2010 y decía esa publicación que hace más de 50 años que la educación sexual es parte del plan de estudios allá en Europa, ¿no? En Suecia es obligatoria desde 1955. Ahí sí nada de que yo no quiero, no me interesa, ahí es obligatoria. Y en Francia esta educación inicia antes de los 13 años. Uh-huh. Y en lo que es Holanda, la educación inicia en la etapa preescolar y se integra a todas las materias. Entonces, ¿qué resultados tienen estos instrumentos de educación o estas intervenciones educativas en relación a salud reproductiva? Uh-huh. Que en Holanda tienen 4 nacimientos por 1,000 adolescentes, que en Suecia tienen 5 nacimientos por 1,000 adolescentes, y en México, que ha sido todo un tabú como siempre, ahorita tenemos 70 nacimientos por 1,000 adolescentes, 70.
ventaja, comparándonos con Suecia, Holanda o Francia, donde allá la educación es obligatoria, y acá en nuestros países pues es ahí si quieren, y también hemos tenido mucho problema con las diversas organizaciones. Entonces, la educación hace que los adolescentes conozcan obviamente cómo funciona su cuerpo, cómo funciona, qué cambios van a existir después de la adolescencia. Durante la adolescencia, por supuesto que hay un despertar psicológico, biológico, sexual, y si estamos viviendo además una época tan donde tenemos unos medios de comunicación tan erotizados, pues esto va a llevar a los adolescentes a practicar la actividad sexual, y muchas veces con métodos los menos efectivos, y los van a llevar pues a un riesgo de un embarazo muy alto, ¿no? Entonces, definitivamente, en mi opinión, si tú me pides mi opinión como Josefina Lira, yo te diría debería de ser obligatoria, ¿no? Ahora fíjate que hay otro estudio por ahí también bien interesante publicado en el 2016, donde evalúa tres intervenciones desde el punto de vista educativo para prevenir el embarazo en adolescentes. La primera evalúa el hecho de enseñarles en las escuelas cómo funcionan los métodos anticonceptivos, y esto disminuyó el número de embarazos en adolescentes, pero no dilató la edad al inicio de actividad sexual. Pero sí aumentó el uso del condón, ¿no? Entonces, y en otra intervención donde además de que les explicaron lo que son los métodos anticonceptivos, les enseñaron cómo se utilizan. En estos adolescentes donde les enseñaron cómo se utilizan, disminuyó el riesgo hasta 2 veces el embarazo en ellos que en los que no se les enseñó. Entonces, pues estamos hablando aquí básicamente de un tema de educación. Estamos hablando de un tema, sí, el hecho de que eduquemos no quiere decir que vamos a permitir. Es lo que a veces muchas personas creen, ¿no? Claro. Que si les enseñas vamos a ser permisivos, ¿qué van a pensar? Pues con y sin permiso de los papás, con y sin información, pues van a tener estas situaciones de riesgo, y desafortunadamente, pues embarazos que a veces pueden terminar con sueños desde el punto de vista profesional, y muertes maternas, complicaciones, en fin, situaciones que sí son verdaderamente penosas, ¿no? Sí. Bien, ahora también estos mismos grupos están, digamos, como muy activos actualmente en el tema de aborto. Igual en Veracruz ahorita se está llevando a cabo la discusión, y están pues digamos haciendo trabajo pues en redes sociales con mensajes públicos de que tampoco se debería permitir la despenalización. ¿Qué opina usted de que pues se vaya avanzando en este tema de aborto, de despenalizarlo también? Pues mira, creo que el aborto, esta situación es una situación muy difícil, es una situación que tiene desde el punto de vista ético muchísimas aristas. Sin embargo, yo siempre he pensado y siempre lo he dicho, ¿para qué pensar en aborto cuando podemos educar con métodos anticonceptivos tan seguros y tan eficaces, ¿no? Entonces, en nuestro país el aborto sigue siendo la 4ª causa de muerte materna en las mujeres. ¿Y por qué sigue siendo la 4ª causa de muerte materna? Pues porque las mujeres se someten a intervenciones para llevar a cabo un aborto en condiciones inseguras. ¿A dónde lleva el despenalizar el aborto? Pues que la mujer decida. Yo siempre he dicho, y nosotros como, bueno, al menos yo en lo personal, Josefina Lira, que soy la presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, nosotros siempre hemos pensado que la mujer tiene el derecho a decidir. Yo siempre, y yo como mujer, que lo he vivido, yo tengo 2 hijas, y como mujer que ve a muchas otras mujeres en consulta, cuando una mujer decide
realizarse un aborto, vieras que es una situación tan difícil y les pega tanto desde el punto de vista psicológico a las mujeres, pero están a veces metidas en un tema, en un problema enorme, donde la decisión es decir, hasta aquí llego, ¿no? Y afortunadamente, por fortuna o por fortuna, aquí en la Ciudad de México se tomó la decisión de despenalizar el aborto. Aquí en México, en la Ciudad de México, la causa de muerte por aborto ha disminuido de una manera impresionante. Y es así como, por ejemplo, en Europa. En Europa, fíjate que, por ejemplo, en Europa, donde el aborto es permitido, hay menos índice de abortos que los que hay en los países donde es penalizado. ¿Por qué? Pues porque volvemos a la misma historia, allá hay educación, allá la gente sabe que pues debe de cuidarse antes de meterse en estas situaciones de actividad sexual, y ya cuando recurre a un aborto es porque de plano se le fue o le falló el método, ¿no? Pero creo, en mi opinión, que la única manera de evitar muertes maternas por aborto es despenalizándolo. Definitivamente que así es. Y claro, lo que usted me dice finalmente, detrás de todos estos temas de que se use correctamente o de que haya menos aborto, pues es el tema de la educación sexual, de que se les imparta desde temprana edad y de manera obligatoria. Exacto, porque fíjate, cómo estamos obligando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, nosotros mismos nos metemos a cualquier página de internet y nada más falta que pongas pornografía, le das un clic y dime tú qué sale. Un montón de cosas. Ahí ellos aprenden en internet, ¿no? Tú pones en internet cómo evitar el embarazo, hay muchísima información, pero no hay una información adecuada, y mucha de la información que existe no es una adecuada información. Las chicas, yo en lo personal, que me dedico mucho, obviamente, a adolescentes, en mi consulta privada, la gran mayoría de las niñas llega preguntándome, José, es que yo quiero cuidarme, ¿cómo hago? No sé, tú dime qué me conviene, ¿no? Entonces, incluso fíjate que hasta algunas mamás llegan diciendo, mire, doctora, yo sé que mi hija no tarda en tener actividad sexual. Para mí, en lo personal, como mamá, me es muy difícil abordar este tema porque la sociedad mexicana es una sociedad tradicionalista, donde el tema de la sexualidad es un tabú, es muy difícil manejarlo, pero no, y yo creo que en la actualidad no es que los papás no lo quieran hacer, sino no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces ellas me dicen, yo no sé cómo hacerlo, pero por favor, yo quiero que mi hija esté informada, ¿no? Entonces, cuando uno le da la información, ellas tienen manera de poder decidir un método que sea justo para ellas. Y yo les digo a veces, mira, el embarazo quizá dentro de todo el tema es lo menos peligroso, pero donde adquieres una infección de transmisión sexual, estamos hablando de un VIH-Sida, estamos hablando de una hepatitis, estamos hablando de un virus de papiloma humano que puede terminar en un cáncer cervicouterino. Esas son situaciones verdaderamente muy graves. ¿Y cómo vamos a evitar todas ese tipo de situaciones? Educándoles, ¿no? Yo les digo, yo prefiero que tengas abstinencia, es la única manera de que estés bien, sin problemas. Pero si la abstinencia no funciona, y yo siempre he dicho, la abstinencia ni los curas la practican, por Dios, no. Nosotros lo sabemos que así es. Entonces, ¿cómo le pedimos a un adolescente que está en su plena edad, donde el despertar sexual es algo natural y normal, y en un momento donde hay tanto acceso a imágenes e información que muchas de las ocasiones están a la mano de cualquier adolescente, es tan difícil manejarlo, y la única manera que tenemos de hacerlo es educándolos. Claro. Y yo vuelvo a decir, ¿para qué se rompen las vestiduras hablando de aborto? Pues mejor eduquen, ¿no? Que las eduquen desde chiquitas, que les digan cómo tienen que ser. Y ya se ha demostrado que aquellas personas, adolescentes que están educados, que saben y conocen los riesgos de una actividad sexual sin protección, son los que más se protegen y los que menos riesgo tienen de un embarazo o de un aborto. Claro. Y parte de la educación sería también el hecho de acudir a fuentes confiables, ¿no? Como los médicos, como los profesionales, porque aparentemente se tiene esta idea de que, bueno,
Usted me dice, sigue siendo un tabú, pero para muchas personas creen que el tabú era antes del internet y ahora pues que tienen muchísimo acceso y que se habla abiertamente de eso y sobre todo públicamente en redes sociales, pero quizá al interior de las familias no. Y entonces, bueno, el punto al que voy es sobre todo el tema de la infodemia, que también afecta a pues en estos casos se buscan quizá los remedios o digamos recurren a mitos y se consultan en internet y muchas veces eso no es confiable, ¿no? Así es, porque a veces luego yo tengo pacientes que llegan y me preguntan, me dijeron, José, que si me ponía esto en la vagina podía abortar, ¿no? O me dijeron que si usaba esto, era un buen método anticonceptivo. O las clásicas niñas de 15 años que están intentando practicar el método del ritmo cuando a los 15 años lo que menos regular tienen son los ciclos menstruales, ¿no? O los chicos que juran que ellas las van a cuidar, que van a hacer el coito interruptus, y yo digo, ¿cómo un chico de 17 años con las hormonas como las tiene va a poder lograr controlar la eyaculación? Por supuesto que no se puede. Y sí, este tema de la información, que volvemos a lo mismo, se informan en la red, pero necesitan una información directa, una información de un médico, una información precisamente de algún especialista de la salud que le interese y que le guste estar con adolescentes, porque también yo recuerdo en una ocasión una señora que me llevó a su hija embarazada, una chica de 16 años, y me dice, mire doctor, y yo le pregunté a la mamá, bueno, ¿y por qué no la llevaste para que la informaran, se cuidara? Dice, doctora, yo la llevé con un médico, le pedí que le diera información y el médico me regañó. Me dijo que cómo era posible que yo estuviera llevando a mi hija para recibir este tipo de información, que se estaba lanzando a mi hija lo que era una prostitución. Entonces tú dices, hasta los mismos médicos nos convertimos juzgamos, cosa que no debemos de hacer. La paciente va con nosotros a hacernos una consulta, una pregunta, y si nosotros como médicos no nos sentimos cómodos para asesorar a un adolescente, hay que enviarla con otra gente que sí lo puede hacer. Claro. Así es. Bueno, doctora Josefina, pues le agradezco por estos minutos. Fue demasiado interesante y pues importante, ¿no? Para difundirlo ahorita. No, pues sí, yo creo que lo que nos queda a nosotros, los trabajadores de la salud, y a ustedes, los que transmiten la información, es tomar toda la responsabilidad, porque esto no es de la escuela ni es del gobierno, es de todos, ¿no? Y nosotros hacemos nuestra parte, tú haces tu parte, yo hago mi parte, y créeme que con esto estaremos forjando un México mejor y una juventud con mejores oportunidades. Sí, qué bueno que les interesan estos temas y estoy para servirte cada vez que lo necesites.